Recordando el modelo del oscilador a cristal, podemos decir que tenemos una característica eléctrica, el capacitor que está entre estas dos terminales y el aislante que está en el medio, que es el cristal, y una característica vibratoria o característica mecánica, nuestra gelatina, formada por la masa, representada por la inductancia, la resistencia, representada por la resistencia eléctrica, y la complianza, representada por el capacitor. De manera tal que tenemos dos circuitos resonantes, un circuito serie y un circuito paralelo. Aquí les dejo la fórmula que permite calcular la frecuencia de resonancia de un circuito serie y aquí la fórmula que permite calcular la frecuencia de resonancia de un circuito paralelo. Una vez que el fabricante tuvo en cuenta el ángulo de corte del cristal, el tamaño, forma, cómo va a estar colocado ese cristal dentro de la empaquetadura, sabremos que es un cristal que oscila a una frecuencia determinada. De hecho, se fabrican cristales en frecuencias típicas y características y se puede también pedir la construcción especial de un cristal para la frecuencia que yo necesite y que no sea una frecuencia típica o característica. Obviamente, pedir la construcción de un cristal en particular es bastante caro. Normalmente es preferible utilizar cristales ya construidos en serie, cuyo valor es extremadamente bajo. ¿Qué pasa si necesitamos una frecuencia distinta a la de los cristales que se fabrican? Una opción, por ejemplo, es colocar en serie con nuestro cristal, y aquí les muestro la simbología que se utiliza para indicar un cristal, obviamente la misma que esta, fíjense que es muy parecida a la de un capacitor, las dos superficies de contacto y el dieléctrico en el medio, que es el cuarzo. Si a un cristal le agregamos un capacitor en serie, el conjunto cristal-capacitor va a oscilar a una frecuencia más alta que la del cristal individual. Por el contrario, si a un cristal le agregamos en serie una bobina, el conjunto bobina-cristal oscilará a una frecuencia menor que la del cristal individual. Otro componente que se utiliza habitualmente para ajustar la frecuencia de oscilación de un cristal es un diodo que se llama varactor o varicap. Aquí tienen la simbología de un varactor o un varicap, la de un diodo, con otro terminal para indicar entre estos dos la existencia de un capacitor. Todos los diodos, los LED, los diodos rectificadores convencionales, los diodos PIN, los diodos GaN, los diodos Schottky, los diodos Zener, están conformados por un material tipo N y un material tipo P que al unirse forman una zona de juntura que constituye el equivalente a un aislante entre ambas zonas N y P. Por lo tanto, todos los diodos tienen algún valor de capacidad. Son dos materiales conductores, un P y un N, separados por la juntura que es un aislante. Por lo tanto, esa capacidad, que en muchos casos es despreciable, es la que se utiliza para fabricar este tipo particular de diodos, donde vamos a ajustar su valor de capacidad en función de la tensión de polarización. Los diodos varactores o varicap se polarizan en inversa, de manera tal que cuanto mayor sea la tensión en inversa, aquí estamos midiendo tensión en volts en inversa, a mayor tensión en inversa, equivale a que la zona de juntura aumente de tamaño. Estamos alejando los portadores mayoritarios, electrones del lado N, agujeros o lagunas del lado P, de la juntura. Si se están alejando de la juntura, es como que virtualmente esa juntura, ese dieléctrico, ese aislante que hay entre ambas zonas, tiene ahora mayor ancho. Y al tener mayor ancho, es como que en un capacitor hayamos separado las dos placas. Sabemos que la capacidad depende básicamente de la superficie de las placas, de la distancia que las separa y de la calidad o tipo de dieléctrico que hay en el medio.
Si acá estamos virtualmente aumentando la separación entre los conductores, entre el N y el P, estamos bajando la capacidad. Y es lo que se ve en esta curva. A medida que la tensión en inversa va aumentando, la capacidad va bajando. Y fíjense que los valores de capacidad son extremadamente pequeños. Aquí estamos en 8 por 10 a la menos 12, es decir, unos 8 picofaradios, y aquí estamos en 4 por 10 a la menos 11, que equivale a 40 picofaradios. Es decir, estamos hablando de capacidades muy pequeñas, pero que se controlan por la tensión en inversa que aplicamos al diodo. De esta manera, fíjense si armamos un circuito como este, en el cual tenemos el cristal oscilador a la frecuencia que el fabricante ha cortado propiamente el cristal, y le ubicamos en serie no un capacitor, sino un varactor. Sabemos que un capacitor en serie con un cristal aumenta la frecuencia de oscilación. Pero el varactor equivale a un capacitor variable. El valor de la capacidad del varactor, en el ejemplo anterior, en esa curva veíamos que estaba entre 8 y 40 picofaradios, dependía de la tensión inversa, es decir, el positivo de este lado y el negativo de este otro. Si modificamos esa tensión inversa, se modifica la capacidad del varactor. Este varactor podrá tener 8, 9, 10, 20, 30, 40 picofaradios o los valores que correspondan, según las características del varactor. De manera tal que tenemos en serie con el cristal un capacitor variable. De esa manera, cambiando tensiones, cambiamos la frecuencia de oscilación. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en los controles remotos, en los sintonizadores por control remoto, donde yo, en lugar de cambiar físicamente contactos de capacitores o de bobinas para sintonizar una frecuencia, tema que vamos a ver más adelante, utilizo simplemente distintas tensiones aplicadas a un varactor, con lo cual cambia su capacidad, y al cambiar su capacidad, puesto en serie con el cristal, cambia la frecuencia de oscilación del cristal. En este circuito se agrega además un amplificador. Vamos a ver que la salida de oscilación del conjunto cristal-varactor tiene muy poca potencia, por lo cual siempre vamos a encontrar un amplificador a la salida, y lo que acá figura como buffer es un circuito separador, típicamente puede ser un transistor, que hace que lo que está de este lado, el circuito que sigue de este lado, vea a todo este conjunto con la misma impedancia que esta parte del circuito vea lo que está hacia la derecha. Es decir, mantenemos las mismas impedancias características hacia la izquierda o hacia la derecha del circuito. Aquí vemos un circuito donde tenemos el cristal en serie con un capacitor, en este caso fijo. Este capacitor fijo de 12 picofaradios va a hacer que este cristal, si fuera un cristal de 5 MHz, oscile a algo más de 5 MHz. Si este fuera un capacitor variable o un varactor, podríamos ir cambiando la frecuencia de oscilación del cristal. Aquí tenemos el transistor que va a amplificar la señal de oscilación del cristal, resistencia de polarización, y todo esto es un circuito de sintonizador que vamos a ver más adelante. Otra posibilidad es que nuestro cristal esté en paralelo con el capacitor. Aquí también este capacitor variable va a ajustar la frecuencia de nuestro cristal. Obviamente, un capacitor en paralelo se comporta igual que si hubiéramos puesto una inductancia en serie. Es decir, al estar en paralelo, estamos disminuyendo la frecuencia de oscilación del cristal. Aquí tenemos el transistor que va a amplificar la señal de poca potencia que entrega el cristal, resistencia de polarización, estas dos resistencias de polarización del transistor. Aquí tenemos una bobina o una inductancia, que es un filtro para evitar que la frecuencia que fabrica nuestro cristal venga por colector, donde va a salir amplificada, donde dice acá salida de radiofrecuencia,
Se supone que este cristal está oscilando, por lo tanto, a una frecuencia elevada, y que esa frecuencia elevada venga a nuestra fuente de alimentación. Esto es lo que en alguna otra diapositiva figuraba como choque de radiofrecuencia. Y por aquí, por el colector, después de ser amplificada, la señal que entró por base se amplifica y sale por colector como salida de radiofrecuencia. Este capacitor obviamente tiene que ofrecer poca reactancia capacitiva a la frecuencia que oscila nuestro cristal y una elevada reactancia capacitiva a otras frecuencias, con lo cual también serviría de filtro.